Frente a frente, comprometido con la verdad. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en Consell, específicamente en la Plaza Expo de la Isla Balear en Mallorca. Estoy bien cerca de la casa del señor Miguel Vidal, en donde esperemos que nos conceda una entrevista. Él es un periodista deportivo muy conocido y queremos el día de la fecha saludarle, a la vez entregarle también un regalito que el compañero Isagador nos lo ha enviado desde Paraguay, desde la programación de Frente a Frente Radio TV y Bampe Sport. Así es que estén atentos. Vamos a tratar de dialogar con Miguel Vidal y estén atentos a esta entrevista para todos ustedes. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en la casa del maestro Miguel Vidal. Es un honor realmente que nos haya recibido y nos haya cedido esta entrevista. Muy buenos días, Miguel, para la gente de la programación de Frente a Frente Radio TV y Bampe Sport. Muy buenos días. Miguel, muchas gracias, muy amable por recibirnos hoy en su hogar. Nosotros queremos presentarle a Miguel Vidal. Es un periodista deportivo muy conocido. En su momento también ha sido el periodista más leído del mundo. Así es que, Miguel, coméntanos cuál es su proyecto. Hemos visto en las redes sociales que usted está trabajando por un nuevo libro. Y cuéntanos de su vida, cuéntanos cómo van las cosas. Pues mira, mi vida de periodista es larga porque empecé, si mal no recuerdo, en 1960 en una revista de Palma de Mallorca llamada Fiesta Deportiva. Empecé cuando el Mallorca ascendió por primera vez a Primera División y desde entonces no hago más que trabajar como periodista deportivo. Ahora, he tenido una buena época porque tuve la suerte de nacer con un periódico que a la vez nacía y que seguramente conocerán muchos de ustedes. Es el Diario AS de Madrid, del que yo soy redactor fundador. Bueno, pertenecí a la redacción fundacional y permanecí durante 30 años en el Diario AS, lo que me permitió dar muchas vueltas por el mundo, haciendo crónicas, haciendo reportajes y haciendo entrevistas a los deportistas más grandes que hubo en el siglo XX. Yo creo que no hay un solo deportista bueno, de la edad que sea, del siglo XX que yo no haya entrevistado. Cuando tú has comentado que era el periodista más leído del mundo, español, es porque la agencia EFE compró al Diario AS los derechos de una serie que hice con campeones olímpicos y los distribuyó por toda América del Sur. En Paraguay, en Asunción, hubo un periódico que los publicaba y a raíz de esto, la Universidad de San Juan de Puerto Rico, por una entrevista que le hice a Jesse Owens, puso mi nombre a su cátedra de reporterismo durante 1980, que yo sepa. Y en fin, cuando me jubilé del periódico y volví a vivir aquí en mi casa, en Consell, en mi pueblo, no hago más que hacer libros, porque tengo el chip todavía de no sé estar sin hacer nada, sin utilizar el ordenador y haciendo libros. Y ahora hago uno para hacer honor a mi tierra, que es Mallorca, que yo digo que es la tierra de campeones por excelencia, porque no solamente tenemos a Rafael Nadal, es que tenemos un montón de deportistas que han sido campeones del mundo. Mi hijo, por ejemplo, es campeón del mundo de culturismo. Esa es el colmo de un periodista deportivo, ¿verdad? Tener un hijo campeón del mundo.
Esto es el colmo, Rosa. Y en una palabra, esta es mi vida, aquí con achaques de salud, eso sí. Con los porque años. Los años no perdonan, pues hago lo que puedo. Miguel, la diferencia minimal que hay entre cuando usted iniciaba el periodismo deportivo, de qué manera, cuáles eran las herramientas que usted utilizaba para viajar por el mundo, porque hoy en día es tan fácil hacer un videollamada, por ejemplo, y hacer una entrevista. En tu época, ¿cómo iniciaba todo esto? Bueno, es que yo he tenido la suerte de conocer todos los sistemas de comunicación de un periodista. Por ejemplo, cuando yo empecé en el diario AS no había Instagram, no había móviles, no había Twitter, no había email, no había WhatsApp, no había nada. Entonces era como toda una aventura. Yo, por ejemplo, recuerdo que la primera crónica de un partido de fútbol que hice fue Osasuna-Real Madrid, en el campo del Sadar. Y tuve que salir 5 minutos antes de terminar el partido, ir a un bar de la calle y pedir una conferencia cobro revertido con el periódico para pasar la crónica. La primera vez que yo utilicé el ordenador y el móvil para mandar una crónica fue en el Mundial de Estados Unidos. ¿En el año 1000? 1994. Y desde entonces, pues ahora utilizo todos los sistemas nuevos. Esto es facilísimo. Mira, es increíble que tú ahora me hagas una entrevista y salga en Paraguay. Es increíble, pero la mandas por el móvil. Sí, se manda por el móvil. Fíjate. ¿Qué recomendación daría usted o cómo ve actualmente el deporte hoy en día que se aplica el VAR? ¿Te parece que ha perdido su esencia el deporte o vamos por buen camino? ¿Qué te parecen esas nuevas implementaciones que tienen hoy en día algunos deportes? Mira, yo soy un partidario del VAR porque soy partidario de la justicia en cualquier ámbito. Y cuando decidían los árbitros, por sí solos, había muchas injusticias en el fútbol. Hay muchos títulos ganados de manera irregular. Ahora con el VAR la cosa cambia. ¿Que puede haber equivocaciones? Pues sí, pero sobre todo prevalece la justicia. Entonces está conforme con que haya VAR. Sí, muy conforme. En cuanto al periodismo de hoy en día, de esta nueva época, ¿cómo ven a los jóvenes o los que van adentrándose al mundo deportivo? ¿Lo ve idóneo o la gente se ha vuelto más perezosa, por decirlo? Porque en tu época todo era tan diferente que usted tenía que estar en el lugar, tenía que manejar idioma también. ¿Cómo se manejaba usted, Miguel, Hombre, con el idioma? Yo es que hablo inglés y hablo francés, aparte español, naturalmente. Y eso era una ventaja en esta época. Pero no una ventaja decisiva, porque yo, por ejemplo, cuando iba a Rusia a hacer una entrevista, contrataba un intérprete. O llevaba el magnetofón y todo se grababa y luego me lo traducía. Es decir, hablar idiomas es muy importante. Yo a los que aspiran a ser periodistas les diría que aprendieran inglés. ¿Qué es lo básico? Fundamentalmente inglés. Frente a frente, comprometido con la verdad. Continuamos aquí con Miguel Vidal, agradecemos mucho que nos haya recibido en su domicilio aquí en Consell, hablándonos de su próximo libro y del trabajo que viene realizando como periodista deportivo. Miguel Vidal, actualmente el deporte español, ¿cómo está? Bueno, hombre, está muy boyante. Y sobre todo el mallorquín, ¿eh? Porque el mallorquín, si tenemos en cuenta que tenemos en tenis a Rafael Nadal, en fútbol a Asensio, del Real Madrid, en básquet Rudy Fernández,
Alba Torrens. En motociclismo, Jorge Lorenzo. En una palabra, el deporte mallorquín siempre arriba, y el español también. El español también, evidentemente. Miguel, ¿puedes hablarnos un poco de su próximo libro? ¿Cómo se decidió usted nuevamente escribir este libro denominado Tierra de Campeones. Tierra de Campeones? Bueno, porque yo tengo una deuda perenne con los deportistas. Pues yo, como periodista deportivo, no sería nadie sin los deportistas, sin sus gestas, sin sus victorias, sin sus derrotas. El deportista para mí ha sido lo que me ha dado vida. Y les quiero agradecer dejando un libro con casi 2000 biografías de deportistas, no de Mallorca solo, de Baleares. Todo Balear. Por cierto, en el Club Deportivo Consell, que tú conoces, jugó un paraguayo, Benjamín Cáceres, que no sé qué se habrá hecho de él, creo que se volvió a Paraguay. Y un portero, Silvio, sí, esto por descontado. Silvia Adorno, que ha jugado como portero en el Club de Consell. Miguel Vidal, este trabajo que usted ha hecho a nivel mundial, imagino que le habrá abierto muchas puertas, muchas amistades, también sin ser humano en el mundo del periodismo es difícil. ¿Cómo lograba usted hacer la entrevista a tantos personajes famosos del momento que le recibían en su domicilio? ¿De qué manera realizaba esto? Porque aquí, por ejemplo, vemos... Por ejemplo, Jesse Owens, Sí. ¿lo ves? Sí, sí. Esta fue una entrevista que, bueno, hay un refrán que dice que vale más caer en gracia que ser gracioso. Sí. Y yo caí en gracia a su mujer, a la mujer de Jesse Owens, Ruth Owens, porque en 1976 estuve en su casa y él no estaba, en Phoenix, en Arizona. Sí. Era representante de pistas de tartán y había ido a Montreal. Y su señora me dijo, si usted vuelve por aquí, esta es su casa. Y yo le dije, señora, que yo soy de Madrid, España, Europa, para que supiera lo lejos que... Dice, no, no, si vuelves, esta es tu casa. Volví 4 años después y toqué el timbre, me abrió y se puso a llorar. La señora. A llorar en mi hombro. Y yo, bueno, quedé un poco sorprendido. Sí. Y me dice, los médicos me lo han devuelto del hospital desahuciado. Dicen que le queda 1 semana, 2 máximo de vida por un cáncer de pulmón. Él no lo sabe. No se lo des a conocer. Pero te dije que si volvías, esta era tu casa y entra. Y ahí lo tienes. Si lo ves, Sí. tiene en la mano las gafas de oxígeno, Ajá. porque me dijo, no quiero que los españoles me vean así, con Con los oxígenos. con el oxígeno. Y nos hicimos esta foto que me la hizo la mujer de él, La Ruth. esposa. Sí. Bueno, pues esta es una entrevista que yo me pregunto a veces, ¿por qué me dejó entrar un personaje como Jesse Owens, que hubo más de 1 millón de personas desfilaron por su féretro? Bueno, pues porque le caí bien a su mujer y me dejó entrar. No me preguntes por qué, pero me dejó entrar. Y la entrevista más difícil, lo que más te costó, aparte de esto que es una historia muy bonita, muy humana. Bueno, la más difícil o la más complicada es esta con Nadia Comaneci, Sí. esta que ves ahí. Ella es medalla de oro en gimnasia en Sí. Montreal en 1976. Sí, Nadia Comaneci, Sí. ¿Por qué fue difícil? la única gimnasta que ha hecho un 10. Y venía de ganar la Olimpiada de Montreal y se conoce que tenía vendido
a una cadena de televisión norteamericana una exclusiva que ellos titularon Nadia desde Rumanía con amor. Entonces, ella no contaba que yo había viajado hasta Rumanía para entrevistarla y había tenido mis contactos con el general Marín Dragnea, que era el ministro de Deportes, y la obligó a tener la entrevista conmigo. La hicimos en francés. Nada más ponerme a su lado, me dice, tu me dégoûtes, me das asco. ¿Es verdad? Y yo me callé. Empezamos la entrevista, me contestaba de mala manera, de manera muy agria, pero publicamos 7 páginas en el periódico con esta exclusiva con Nadia Comaneci. Otra exclusiva que ves aquí Muhammad Ali. es esta con Cassius Clay o Muhammad Ali, Sí. en Múnich, que quiso atenderme, no me preguntes por qué, pero me atendió. Luego descubrí que era porque una semana después él venía a Madrid a presentar un libro. Y dijo, bueno, periodista español, Buen momento, oportuno. oportunidad. Para ti y para él. Qué bueno, tanto relato que tiene Miguel Vidal. No voy a cansarlo mucho porque pienso volver a hablar con Todos estos Miguel. relatos te los voy a dar en mi penúltimo libro, que se titula Enviado Especial y que voy a dedicar para la Fundación. Fundación Arandurecao. Arandurecao. Sí. Eh, Tenemos una y biblioteca siempre en Campo 9. Tendrás un recuerdo de este pueblo que es Consell, que tú también conoces. Muchas gracias, Miguel. Queremos autografiado entonces para la biblioteca Arandurecao. Miguel, agradecemos mucho. Esto va a ir para Isaac Adorno en el programa de hoy, en la programación de Frente a Frente. Saludos para la gente de Campo 9 y de Paraguay y también para Isaac Adorno de su parte, por supuesto. Sí, desde luego. Isaac, no me acuerdo muchas veces de ti, lo buena persona y lo buen profesional que te has convertido. Muchas gracias, Miguel. Para mí, sin duda, esto es la mejor entrevista del año 2019. Muchas gracias. Hombre, porque será la última, Rosa. Ya terminamos el año. Frente a frente, frente a frente.